Ya estamos. ¿Qué tal? Bueno, estamos ahora sí en el punto final del camino, ¿no? Al menos de este pequeño tramo. Ah, Hoy nos tocaría la práctica del octavo chakra. Y después de esto, como dijimos al principio, o bien paramos, casi seguro, cada uno sabrá, pero hay la posibilidad, si alguien lo siente, de repetir este proceso de un chakra cada día durante 8 días más, o 16, o lo que cada uno sienta. Pero acordaros que al principio nos advertía de que testemos bien de dónde viene esa decisión. Si viene de un estado genuino, de una verdad, de algo sin explicación, que le apetece ir por ahí, si viene del disfrute o del placer, pues estupendo. Ahora si viene de una idea de que es mejor o de que así voy a avanzar más o este tipo de cosas, pues mejor no. Yo he hecho varias veces este proceso y nunca he ido más allá. Quizá en esta ocasión me anime a hacer una semana más, porque justo estos días como que empecé a entrar en un estado de mayor, como de apetencia, ¿no? Pero bueno, hoy cuando haga el octavo o cuando hagamos, pues lo veremos, ¿no? Eso es lo de menos. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto o sobre algo que queráis comentar, sobre lo que os apetezca hacer luz, si necesitáis claridad en alguna cosa, ánimos, no sé. Mientras lo pensáis. El otro día, mientras hacía una meditación, pensaba un poco en los chakras inferiores, sobre todo, ¿no? Así un poco qué nos están representando, ¿no? En el primer chakra está representando un poco el nivel de arraigo a la vida que tengo. Estoy aceptando la vida o se me está haciendo pesada. Es como la raíz. Estoy viviendo integradamente, mi ser está viviendo integradamente en esta tierra con su receptor, el cuerpo, o está rechazando todo esto o está apuntando más hacia las alturas, perdiendo de vista la conexión de abajo. El primer chakra nos habla de cómo consideramos la materia, cómo consideramos lo físico. Con estos trabajos... luego vamos a esto, Eduardo, voy a acabar con esto. ¿Cómo consideramos? Acordaros cuando hacíamos el primer chakra en su día, que Jesús les llevaba a lo alto de un monte, para que quedara incrustada en la experiencia la idea de que lo bajo, lo físico, lo material, no es inferior. Entonces quizá con estos trabajos espirituales, en algún momento, que ya sabéis que crean muchas confusiones hasta que se va haciendo la luz, podemos pensar que lo que tiene que ver con lo físico o lo que tiene que ver con lo mundano es un poco pecaminoso, ¿no? En el segundo chakra nos pone muy alerta de la dualidad en el sentido de considerar algo bueno y algo malo. Cuando consideramos algo bueno y algo malo lo hacemos en función
de nuestro disfrute. Estamos considerando la vida en base a la experiencia. La vida en base solamente a la experiencia, sin conciencia, se basa en buscar el disfrute, lo agradable, lo que considero bueno. Pero inevitablemente va a haber otra serie de cosas que voy a considerar lo contrario. Entonces, mientras yo siga dividiendo así, voy a generar impulsos muy fuertes de ir, o sea, de generar, de hacer planes, de ir por mi cuenta para vivir la experiencia agradablemente y rechazar lo que es desagradable. Ahí estamos en un nivel de percepción muy limitado, en donde lo que nos interesa no es la verdad del panorama completo, estamos mirando las cosas desde la planta baja. Desde la planta baja pareciera que hay cosas buenas y cosas malas. Todo este trabajo nos invita a mirar desde la azotea para ver el cuadro completo y entender el cuadro completo. En el momento que rechazamos, y que levante la mano el que no rechaza, el que no siente rechazo ante algunas situaciones, ante sí mismo, ante otros en algún momento, ¿no? Desde una perspectiva más alta, cuando la conciencia ve el panorama completo, cuando encontramos algo que provoca rechazo, es un momento muy importante porque nos está indicando un límite en nuestra percepción. Nos está indicando que ahí tenemos que parar y reconsiderar la posición desde la cual estamos mirando. Si miramos desde el disfrute, desde la experiencia, vamos a rechazar algunas cosas. Pero claramente nos decían, no puede haber un camino serio, no puede haber un proceso serio en este camino, no puede haber un avance mientras quede una sola idea de rechazo. Cuidado, lo digo porque para mí esto fue una confusión, que no rechazar algo no quiere decir no poder discernir sobre su naturaleza, sino utilizar eso que está fuera del amor para ver dónde yo estoy limitado en mi percepción, porque el dolor no viene de la circunstancia, sino de mi visión. Esa mala sensación que genera el hecho de percibir algo como indeseable, o si queréis, el hecho de juzgar, esa sensación que deja, va a ser el mayor impulso que vamos a tener a la hora de ir por mi cuenta. El rechazo de esa sensación desagradable de algo que todavía no comprendo va a ser la mayor gasolina para caer en la tentación de hacer algo que cambie esa situación. El camino que hemos elegido a lo que invita es a adquirir una mirada de más altura en donde el significado cambia. Nos invita a hacernos una nueva pregunta, que no tiene que ver con cómo alcanzo esto o cómo rechazo lo otro, sino con qué significa esto, cuál es el propósito. Y cuando logramos quedarnos en ese malestar, con esa nueva pregunta, resistiendo a la tentación de hacer algo, ahí es donde empieza a expandirse la conciencia, ahí es donde empieza a filtrarse el 7, empieza a filtrarse la percepción verdadera. Más arriba, en el chakra 3, nos pone conscientes, representa mucho el miedo, ¿no? Representa, así como en el 2 es un poco lo que rechazo
Y lo que no, en el 3 es cómo reacciono yo ante eso, cómo me posiciono. Habla de quién se expresa ante esos hechos, quién reacciona. El que quiere mostrarse hacia afuera como valioso y entonces se defiende, se define, yo soy así, yo soy asá, quiere hablar de sí mismo para que nadie piense mal de él, ¿no? O bien empezamos a situarnos en un lugar en donde no necesitamos afirmar esas 4 esquinas. Nos está hablando de cuánta necesidad tenemos todavía de alimentar el personaje, de autoafirmarnos. Y al llegar al corazón, al 4.º chakra, es donde entramos en el recuerdo de lo colectivo, en el recuerdo del origen, en todas las memorias, de lo que va más allá de este personaje en este momento del espacio-tiempo, y eso nos da acceso, ese recuerdo nos da acceso a empezar a trabajar con los planos superiores, en el sentido de cómo expreso yo mi verdad, desde donde hablo, soy fiel a mí mismo o a quien soy fiel, soy fiel a mi ser, soy fiel a mi miedo, 5.º, a plantearse una nueva manera de percibir y a plantearse una conexión, un enlace con un informador nuevo que nos va a ir presentando panoramas mucho más amplios. Pero antes de ser consciente de que lo que rechazo tiene que ver con mi mirada, antes de ser consciente de que cuando me afirmo no me estoy reconociendo, tengo que haber llegado a una especie de recuerdo, ¿no? Tiene que estar en mí un poco vivo lo que se llama la resonancia, el recuerdo de otra cosa y la idea de un nosotros, como decía antes, cuando buscamos la experiencia de la vida, lo agradable, buscamos esa experiencia para nosotros, es algo que hace el personaje para sí mismo. Cuando empezamos a comprender que somos parte de un mismo organismo y que solo no me voy a ningún lado, entramos a considerar que mis objetivos no son diferentes de los demás y no sé qué voy a decir ahora. Sí, empiezo a utilizar ese nosotros, eso que parece estar fuera, eso que está fuera, lo empiezo a utilizar para ser más consciente de esos límites, de esos puntos ciegos de mí mismo que no puedo ver o no quiero ver. Toda la experiencia con el mundo real, o si lo queréis ilusorio, si hablamos en términos de un curso de milagros, o sea, todo lo que parece, toda la experiencia con nuestra vida aquí, toda nuestra experiencia con lo externo aquí, me está hablando de mis puntos ciegos. Todo eso que nos molesta, todo eso que rechazamos, todo eso que nos cabrea, nos está hablando de los puntos ciegos que aún tengo nosotros, en mí. Por eso es tan valioso, ante lo que es desagradable, en vez de reaccionar, entrar en la adicción. Una adicción es algo que no se puede parar, algo que sale en circuito fijo, porque la adicción busca solo la experiencia de algo agradable. Cuando lo que quiero es contemplar el panorama completo y me abro y me pongo disponible a todo, desde ahí puedo llegar a la acción. Acción, adicción.
La adicción me arrastra en circuito fijo y busca el placer. La acción se pone disponible a otra visión. Esa visión filtra una nueva percepción que da lugar a la acción. Esto es importante, dos asuntos. Siempre me estoy tratando con mis propios puntos ciegos, uno, y luego acciono o reacciono. Acción o adicción. Cuando rompo una adicción, ¿qué pasa? Que se siente mal, que hay abstinencia. Y ahí es el momento en el que tengo que asumir el poder de quedarme ahí y hacerme la verdadera pregunta. ¿Qué límite hay en mi ojo para que esto me esté resultando desagradable? Aunque no descubramos inmediatamente eso, el simple hecho de poder quedarse en esa sensación, intentando relacionarnos adecuadamente con ella, en vez de ir corriendo a cambiarla, es el inicio de la toma de nuestro verdadero poder. Y ahí se empiezan a dar las torsiones, los milagros, los cambios de perspectiva que llevan a nuevos sentimientos, a nuevas acciones y a nuevas experiencias. Entonces no es que ahora vayamos a pasarla mal, porque ya no buscamos el placer, sino que el placer ya no está asociado a mis valores. El placer es un placer a lo mejor de otra índole, ¿no? Del que venimos, de aquel en el que venimos creyendo, pero es posible vivir por esas dos franjas de la dualidad que es intrínseca a esta vida, sin que ninguna de ellas duela, sin que ninguna de ellas sea arrolladora. Eso es posible. Pero si es tan difícil a veces y se siente tan difícil es porque no resistimos el síndrome de abstinencia, ¿no? Y lo resistamos o no, lo importante es que podamos ir viendo esto, ¿no? Cuando reaccionamos, cuando surge la acción espontánea. Porque si al menos podemos verlo, cada vez estaremos más cerca de poder esperar, ¿no? En esa actitud de neutralidad en donde se van dando desde desde mi ser, desde el observador que más perspectiva tiene, desde ahí se va dando de una manera natural los movimientos. Entonces tenemos que estar dispuestos a pasar estas situaciones a lo mejor poco agradables, y todo lo que hemos aprendido tiene que valernos para no temerle a esa sensación. Voy a leer lo que me escribís. Me gustaría la parte creativa. ¿Cómo? No te entiendo. Hablar de la parte creativa, de cómo crear. A ver si me lo puedes explicar mejor. ¿Hay algún libro de Daniel Meroux que nos recomiendes más especialmente? Me apetece mucho alguno que hable de Jesús. Mira, mis 3 libros preferidos de Daniel precisamente hablan, bueno, casi todos sus libros hablan de Jesús, pero no todos. Hay uno que se llama El Testamento de las 3 Marías. Es el testimonio de 3 mujeres que ya crucificado Jesús, se van con muchos otros discípulos a la Galia, a la zona de Francia, a expandir su mensaje, ¿no? Imaginaros lo que tiene que ser eso en aquella época, después de pasar lo que pasaron, ¿no? Después de ver a su maestro pasar por todo aquello, de todos aquellos acontecimientos tan intensos, irse en una barquichuela, cruzar el mar hasta tierras desconocidas que hablaban un idioma que ellos no conocían, y en esa soledad, porque una vez allí se disgregan,
Y esa es su vida, ¿no? A partir de ese momento. De hecho, por ahí, por la costa de Francia, hay un pueblo que se llama Las Tres Marías o algo así, y hay una cueva donde dicen que vivió María Magdalena, ¿no? Una de estas tres mujeres es María Magdalena, la pareja de Jesús. Las otras dos son dos discípulas más, que en un momento dado se encuentran en esa tierra y pasan una noche alrededor de una hoguera contándose cómo transformó sus vidas el contacto con el Maestro Jesús. Entonces por turnos van contando, es un libro muy femenino y es precioso y con una riqueza tremenda, y cuando se conoce un poquito el curso de milagros cobra un sentido mucho mayor. Entonces el testamento de las Tres Marías es fundamental. Luego está el testamento de María Magdalena, que es un libro un poco más abstracto, no tan fácil de leer, pero para los que más o menos saben de un curso de milagros pienso que puede ser perfectamente comprensible, a los que resulta un poco más difícil de leer en crudo para cualquiera, ¿no? Es un libro pequeñito, que ahora también estaba descatalogado y ahora lo han vuelto a publicar, no otra editorial, pero existe el testamento de María Magdalena, el testamento de las Tres Marías, el testamento de María Magdalena, que es un libro también muy guapo, es a partir de unos pergaminos que se encuentran, testimonio de María Magdalena, que están incompletos, y entonces llegan a manos de Daniel, y él, con su capacidad de acceder a la memoria del mundo, a los registros acásicos, completa un poquito todo ello, y bueno, ese libro, por un lado está, hay parte que se cuenta históricamente de aquella época, ¿no? Unos discípulos que van a verla, a aquella zona, para preguntarle y todo lo que ella les va contando, y luego por otro lado están las reflexiones de Daniel, y es un libro también que estoy segura que os va a gustar mucho. Y luego está el último libro de él, bueno, antes de este, hay otro que es más antiguo, que se llama El otro rostro de Jesús, hay 2 volúmenes, que cuenta la vida. El primero habla de la vida de Jesús en los primeros años, cuando él está interno en un monasterio en donde son entrenados muchos niños para ser sanadores, el Carmel. Y el segundo cuenta un poco más todo el trabajo de divulgación de los discípulos una vez en la Galia, una vez él ya crucificado. Y su última obra, que por el momento solo ha salido el tomo 1, vuelve a ser la vida de Jesús, pero aquí nos está contando, el otro está muy bien, pero este es extraordinario. Entonces nos cuenta, no se extiende tanto en los años del Carmel y se extiende más en los años a continuación de eso, a partir de los 14 o así, no estoy muy segura, 14, 24, pues sí, sobre los 13, 14, en donde inicia un viaje hacia Asia, hacia el Himalaya, de 17 años, que constituye toda su formación para llevar a cabo la tarea que tenía encomendada, porque su vida pública en realidad luego fueron 3 años, ¿no? Todo esto fue su preparación. Y hay un segundo volumen. El primer volumen acaba cuando él llega de regreso otra vez a Galilea, después del viaje, y en un segundo tomo, que está por salir, pues nos hablarán de toda la crucifixión y todo el resto posterior. Entonces voy a escribirlo aquí, como se llaman todos, es el testamento. La mayoría, aparte de las enseñanzas, nos cuentan de como una novela, ¿no? Es como una novela, pero basada en hechos reales y con este personaje. Teóricamente, claro, hay que creérselo, hay que sentirlo así. El testamento de las Tres Marías. Bueno, esto no me deja poner acentos. El testamento, porque las tres se llamaban María. María Jacobea, María Salomé y María Magdalena. El testamento de María Magdalena, la principal discípula, la que más absorbió, la que más entendió, por eso fue su compañera, por ese potencial que ella tenía. El otro rostro de Jesús,
2 tomos, sí, 2 tomos, bueno, no sé por qué pongo tomos, el otro rostro de Jesús, 1 y 2. Y el último, que creo que es la vida secreta de Yeshua. También 1 y 2, aunque el 2 todavía no está publicado. Ninguno de estos tiene desperdicio. A ver, volviendo a Eduardo, una vez reconocida una limitación, aceptada y acompañada, el siguiente paso sería volver a decidir. ¿Cómo es un enfoque creativo? No sé si te entiendo muy bien. Sobre todo la última pregunta, pero bueno, voy con lo primero. Dices, el siguiente paso sería volver a decidir. Digamos que, dicho así, pareciera que otra vez el pequeño yo tendría que buscar otra manera, ¿no? Aquí se delata la prisa en llegar a otra cosa y el malestar que siento en la limitación, ¿no? En realidad, el siguiente paso sería el silencio, ¿no? Sería comérsela, comerse esa situación aunque todavía me duela y esperar a que ese siguiente paso surja, eso se da. Fijaros que el milagro no lo hago yo con minúsculas, el pequeño yo pone los medios. Y entonces se filtra el ser con una nueva percepción que naturalmente da lugar a nuevas sensaciones y nuevas acciones. Esa acción, resultado de una nueva perspectiva que se da, es el acto creativo en sí. De todas maneras, he preguntado de nuevo a Li Ching y justamente habla de esto, Eduardo. O sea que y encima han salido 2 hexagramas bastante cortitos, o sea, muy apropiados de leer. Entonces vamos a ver qué nos dice y luego si te quedan dudas me dices, ¿vale? Nos han vuelto a salir, daros cuenta que la intención con la que yo hice esta pregunta es una intención colectiva para todos nosotros como grupo, ¿no? Y a veces sale un solo hexagrama, a veces salen 2, nos han vuelto a salir 2. Entonces, en el primero de ellos se titula La revolución, entre paréntesis, metamorfosis. Y la pequeña frase que nos pone de inicio dice así: los cambios son ahora posibles. Es emocionante que nos salga esto en el último día de nuestro recorrido, ¿no? Los cambios son ahora posibles. Siempre son posibles, ¿no? Pero de alguna manera nos llama a centrar ahí. Los cambios son posibles, pero mientras el cambio sea deseado buscando una experiencia mejor, no se va a dar esa experiencia creativa. Lo que me mueve a que yo quiera un cambio es el deseo de ver todo el cuadro, de ver la verdad. Si a lo que me mueve al cambio, esto ya lo sabemos, pero tenemos que repetirnoslo mucho porque se nos cuela siempre, ¿no? Si yo busco un cambio para librarme de algo que previamente he rechazado, no estoy haciendo nada, más que seguir dando vueltas. El cambio que buscamos es ese que ya no juzga. El cambio que buscamos es un cambio de percepción. Ese es el cambio que buscamos. ¿Que eso va a dar inevitablemente a cambios de panorama? Sí. Pero eso se da. Eso se da. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Yo quiero 2 mujeres, 2. Pero primero voy a tener estabilidad económica. Antes de tener una mujer, 2, las que quieras,
o de tener estabilidad económica, o lo que sea que nos antoje o que creamos necesitar, habría que ver qué límites tengo para... ¿Qué límites tengo para creer que... ¿Qué límites tengo para que todo eso no se me... O sea, para que el bienestar no se me haya dado ya? Porque la vida a lo que tiende es a dar. Yo no voy a conseguir cosas. Yo voy a ver qué obstáculos y qué creencias sobre mí están obstaculizando que lo que sea que yo necesite se dé. Si fuera el caso que yo necesitara lo que sea que estoy pidiendo, quitando esos obstáculos se dará. Pero si eso que estoy deseando es fruto de una carencia, es fruto de un miedo, lo que pasará es que quizá deje de desearlo. Los deseos que no están alineados con mi ser se caen. Yo no sé si estos deseos están alineados con el ser o no. El tiempo lo dirá. Y aunque sea que empecemos con esta intención de conseguir, que al final es como empezamos todos, igualmente a lo largo del camino nos vamos dando cuenta, se nos va abriendo más la visión y nuestros deseos van cambiando. Al igual que ahora ya nos apetece jugar con muñecas o con cochecitos de juguete y nos da la risa de cuando eso era todo para nosotros en la vida, igualmente muchos deseos de los que ahora tenemos se caerán. Entonces, nuestra función, los medios que nosotros ponemos, no tienen tanto que ver con ir a por lo que necesito, sino ver, o sea, quedarme en ese malestar de no tener y ponerme disponible a ver qué límites de percepción, qué creencias limitantes derivadas del cuerpo y de la escasez hacen que yo no me sienta ya pleno tal y como estoy. Es decir, hacen que yo no esté conectado con mi ser y por tanto pueda sentir esa plenitud. Ese es mi trabajo. De nuevo, una de las trampas mayores que vamos a encontrar es esa ansiedad por sacarnos de encima lo desagradable, por sacarnos de encima lo que se siente mal, sin darnos cuenta de que la sensación desagradable viene de mi visión de los hechos. Ya sé que cuesta, esto al principio queremos creer, uno quiere hacer que lo cree, pero hace falta un buen tiempo recorriendo el camino para que este tipo de afirmaciones nos produzcan consuelo. Es posible que al principio incluso nos produzcan desazón, porque nos parezca que nos están intentando quitar nuestras ilusiones. Por eso no es un camino que se pueda recorrer antes de tiempo. Ahora no lo tengo, dice, pero disfruto con la idea de que estará ahí. Bueno, bien, pero el objetivo es poder disfrutar o poder asumir o poder aceptar, ya no digo disfrutar, el lugar en el que estoy. Ahora, ese deseo que él tiene está en su aquí y ahora. Ese deseo que él tiene está en su aquí y ahora. Si no fuera porque lo que tenemos en nuestra mente lo consideramos parte del mundo de las ilusiones, eso no sería un deseo. Eso no se vería como un deseo que necesita del paso del tiempo para que se dé. Eso se vería como una necesidad que automáticamente es satisfecha. Cuando yo tengo la certeza de que mis necesidades son escuchadas y atendidas en el acto, dejo de tener necesidades. Voy a seguir leyendo, ¿vale? No lo digo por ti, Eduardo, sino en general, porque supongo que, o sea, no sé a vosotros, pero a mí me pasa. A mí me pasa que cuando hay algo, aunque luego sabemos lo que sabemos y demos un paso atrás, hay un instinto de buscar el placer y rechazar el dolor, ¿no? Cuando nuestra independencia interior es tal, la independencia interior no tiene que ver con
la autosuficiencia, sino con la dependencia absoluta del ser. Eso es la independencia interior en este contexto. Cuando nuestra independencia interior es tal que los acontecimientos no nos inquietan, por muy adversos o beneficiosos que sean, porque lo beneficioso también nos saca de la paz, nos sacan de la paz en la medida que creemos que depende de algo externo porque automáticamente surge el temor de perderlo. Entonces respondemos a ese beneficio con temor. Cuando nuestra independencia interior es tal que los acontecimientos no nos inquietan, por muy adversos o beneficiosos que sean, adquirimos la confianza de los demás necesaria para lograr todo lo que queremos hacer. Cuando no podemos mantener nuestro equilibrio durante un incremento de tensión o a lo largo de un empeoramiento de la situación debido a un desafío, cuando no podemos mantener nuestro equilibrio en estos momentos de tensión, momentos de empeoramiento de una situación debido a un desafío, se manifiesta una revolución en nuestra situación y encontramos fe. Es lo que os estaba diciendo antes. Cuando puedo, no es que ya no sienta el dolor, no es que ya no sienta el juicio, no es que ya no sienta la gana de salir de ahí, es que ya tengo recorrido suficiente como para entender que quien me guía en ese momento no es el guía al que quiero seguir y me quedo en ese aumento de tensión, en ese desafío, con independencia interior, con dependencia de esa nueva percepción, con dependencia de ese enlace al cual me pongo disponible. Eso es a lo que llama este hexagrama la revolución, la metamorfosis. Eso es una verdadera revolución. Da igual lo que pasa a continuación. El simple hecho de poder quedarse ahí, dar un paso atrás y decir, ¿realmente esto es malo? ¿O hay una manera de ver esto que me dice que lo que pasa lo he creado yo mismo, es inevitable y necesario para que yo pueda ver ese punto ciego que hasta ahora no estaba viendo? Entonces me abro, me pongo disponible. Aunque recibir este hexagrama puede significar que ha tenido lugar una revolución en nuestra actitud, también puede significar, y esto nos interesa más en la medida que no nos deja parados, que es hora de hacer que ésta cambie, es hora de hacer esto. No se puede seguir progresando mientras esto no se lleve a cabo. Es exactamente lo que nos decía en el libro Jesús en el segundo chakra. No se puede seguir progresando mientras quede en nosotros la idea de un rechazo. Esa tensión, ese aumento de tensión en la situación, si es percibido como un obstáculo, estoy juzgándolo, estoy rechazándolo. A cada paso hacia adelante se le llama revolución. La palabra revolución se usa porque todos los cambios se presentan en una atmósfera de confusión, desafío y riesgo. Todos los cambios se presentan en una atmósfera de confusión, desafío y riesgo. Cuando todo está en su sitio según mis valores, no hay cambio ninguno. Y mientras no estemos despiertos, hacen falta cambios. Por eso, mientras estamos en el engaño, necesitamos alguna situación de tensión para hacernos reconocer el límite, porque eso que pasa afuera, recordar, me pone en relación con eso que yo no quiero ver porque estoy protegiendo la identidad. Proteger la identidad es el chakra 3. Es marcarme, definirme. Como tengo tanto miedo de no ser nadie, me defino. Si alguien piensa algo de mí que no me gusta, le convenzo de que no es así. La voluntad de confiar en lo desconocido requiere coraje. Por supuesto, quedarse en este lugar con toda la mala sensación, apuntando hacia otra cosa y poniéndose disponible a entender eso, requiere coraje. La recompensa consiste en que nos liberaremos
La recompensa consiste en que nos liberamos de uno o más miedos. La recompensa no es que ahora viene el trofeo y me lo dan, eso que yo quería. La recompensa es que me libro del miedo que una situación me producía a causa de mi juicio. Esa es la recompensa. Me libro de uno o más miedos que impiden que recobremos la completa armonía de la personalidad. Es decir, que impiden que recobremos el recuerdo y la experiencia de mi ser. Lo único que me separa de mi ser es el miedo. Eliminar los miedos y las dudas es tedioso y difícil. Por eso requiere coraje. La hora de la revolución nunca llega prematuramente. Requiere ese proceso, esa perseverancia. A veces la gente me dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Con mucha gana, con mucha paciencia, empezando una y otra vez, no aceptando la rendición de ninguna de las maneras y sin expectativas, la verdad. Así se hace. La hora de la revolución nunca llega prematuramente, solo llega cuando estamos preparados para abandonar una duda o un miedo en particular. Solo llega cuando estamos preparados para no ir por nuestra cuenta. Vamos por nuestra cuenta cuando comparamos lo que es con lo que debería ser. Eso nos produce tal malestar que me invento lo que sea. Es decir, sigo las órdenes del guía que está en la planta baja y que no va a poder asesorarme bien. Y yo me voy a matar en un esfuerzo de conseguir cosas sin resultados, sin el resultado de la plenitud que busco. Tengo que poder seguir la guía del que está en la azotea. Y eso se consigue silenciando. Yo no puedo evitar tener un pensamiento o una emoción, pero sí puedo evitar hacerle caso, reaccionar a. E incluso si ya he reaccionado, sí puedo volver a elegir no sentirme culpable por ello y volver a empezar. Es decir, que si yo tengo patrones todavía de inercia, de ideas que vuelven, puedo tener el coraje de decidir que voy a vivir ese malestar lo cual significa que abandono la duda o el miedo de que si yo no hago nada, todo se va a ir al desastre. Si me viene el miedo, si me viene la duda, lo miro y digo, tengo suficiente información para saber que esto es mentira. Aunque mis circuitos todavía estén reaccionando a los programas del pasado y se sientan mal, no va a pasar nada malo. Aunque nuestra preparación para la revolución tiene lugar en el plano inconsciente, la preparación para la revolución es la nueva percepción. La preparación es cuando lo he visto, cuando he visto algo nuevo, ¿no? Cuando empiezo a darle otro significado a lo que está pasando. Aunque eso ocurre en la parte inconsciente, planos 5, 6, 7, la voz de la verdad viene del inconsciente, ahora mismo está en el inconsciente, no está en el consciente. La revolución misma, la preparación para la revolución, sí, viene de esa respuesta que me llega, pero la revolución misma requiere dar un paso consciente, lo que siempre insisto mucho en ello desde que empecé con un curso de amor, ¿no? Requiere una respuesta por mi parte coherente con esa respuesta, requiere acción. Por ejemplo, conscientemente abandonamos una costumbre que tiene su origen en el miedo. Escogemos suspender la incredulidad. Quizá no crea todavía, porque si creyera y tuviera una certeza absoluta no estaría aquí. Pero sí puedo suspender conscientemente mi incredulidad y quedarme neutro, a ver qué pasa, como un espectador. Escogemos suspender la incredulidad en el poder de lo desconocido, o eliminamos un temor, o sacrificamos el orgullo que me lleva a actuar, o disipamos una duda que nos está invadiendo. Sufro porque dudo,
No ha pasado nada, ¿eh? No pasa nada y yo interpreto a lo mejor el silencio de alguien como si fuera como si esa persona tuviera hacia mí una actitud no amistosa. Yo puedo estar dudando, puedo estar temiendo, porque no tengo los datos que me confirman que tengo una buena posición en el mundo. Cuando venga esa duda la disipo, porque yo estoy haciendo mi trabajo, estoy poniendo los medios, por algo hemos elegido este camino, ¿no? En lugar de forzar una respuesta, tomamos el riesgo de afrontar el problema manteniendo una actitud correcta. Nuestra tarea, es lo que decía antes, no es forzar una respuesta, sino tomar el riesgo. En realidad no hay riesgo, pero yo lo voy a sentir así, porque estoy acostumbrado a controlar. Tomar el riesgo de afrontar el problema manteniendo una actitud correcta, y la actitud correcta es la del no juicio. La pregunta correcta es sobre el propósito de las cosas, no sobre cómo conseguir o evitar cosas. Recibir este hexagrama, y lo hemos recibido todos, quiere decir también que como consecuencia de nuestro desarrollo ha tenido lugar una revolución en nuestra relación con los demás. O sea, por un lado nos pone atentos a que se dé la revolución y por otro lado nos dice que seguramente, por más que muchas veces tendamos a valorarnos desde lo que nos falta, ya se ha dado una revolución en nuestra relación con los demás. Con la tolerancia, el retiro y la adhesión a nuestro camino, damos acceso al proceso de revolución y crecimiento para ellos, para los otros. Si queremos ayudar a las otras partes dispersas de nuestro yo, esos que parecen estar fuera, nuestra tarea tiene que ver con la tolerancia, el retiro y la adhesión a nuestro camino. Tiene que ver con lo que yo hago, con mis propias decisiones, no con lo que el otro está haciendo. La ayuda no es decirle al otro por dónde le iría mejor, es hacerlo yo. Eso da acceso al proceso de revolución y crecimiento en los demás, y no otra cosa. Vamos a hacerlo muchas veces, pero cada vez que nos damos cuenta y que reflexionamos y que vemos y que nos va quedando bastante claro que eso que queremos cambiar en los demás en realidad es no sentirme yo tan mal con ello, poco a poco la adicción pierde fuerza, porque es una verdadera adicción la de querer cambiar las cosas. Todos pueden dar el siguiente paso para avanzar si cada uno de nosotros sigue su camino. Dejémonos ser guiados, asegurémonos de que nuestros motivos sean correctos y necesarios, en armonía con nuestros pensamientos más íntimos, para que se manifieste lo que es universalmente justo. La victoria está asegurada por el poder de la verdad interior. La paz está asegurada por el poder de la verdad interior. Solo necesitamos saber esperar. Qué difícil, esperar. ¿Por qué es difícil esperar? Porque tengo una sensación dolorosa que quiero cambiar a base de acciones, en vez de a base de aceptación, silencio y disponibilidad a la respuesta a la verdadera pregunta: ¿cómo tengo que ver esto? Debemos esperar pacientemente y mantener la mente abierta hasta que alcancemos el entendimiento o hasta que tengan lugar los cambios apropiados. Esperar pacientemente y mantener la mente abierta, receptiva, no en una idea fija de lo que significan las cosas, hasta que alcancemos el entendimiento,
hasta que se abra el entendimiento o hasta que tengan lugar los cambios apropiados. Mientras tanto, mira cómo nos tranquiliza aquí, ¿eh? A veces en la no acción tenemos temor de que todo se vaya al carajo, ¿no? Si no hago nada, el mundo se para. Mientras tanto, mientras llega este entendimiento, no habrá daños como consecuencia de no haber preparado una forma de abordar el problema. No habrá daños como consecuencia de no ir por nuestra cuenta. No habrá daños, grabároslo en el espejo del baño, ni como consecuencia de que otros malentiendan nuestra perseverancia en la no acción. Tampoco va a haber consecuencias en el caso de que otros malinterpreten nuestra perseverancia en la no acción. A veces si yo no reacciono a un desafío por parte de otra persona, puedo temer que esa persona crea que no tengo interés, que esa persona no me importa, cuando a lo mejor a mí esa persona me está importando mucho, pero no quiero caer otra vez en la adicción de reaccionar como siempre. Entonces puedo temer que ese desligarme de la acción y del empujar pueda ser interpretado por el otro como un desinterés por esa persona, y yo puedo temer las consecuencias de que el otro interprete que yo estoy desinteresado. Desde el poder de la verdad se nos dice, no hay malas consecuencias cuando permanecemos en la no acción con la mente abierta, esperando una respuesta. A veces dices, es que no sé qué hacer. Bueno, si no sabes hacer, no hagas nada. Espera a que se abra el camino, a que se clarifique. Porque esa espera, en la verdad, no va a tener consecuencias. Tenemos miedo a eso, ¿verdad? Tenemos miedo a no actuar, tenemos miedo tanto a lo mal que se siente como a las consecuencias que se puedan manifestar. Porque hasta ahora, la única manera que teníamos de esquivar lo que rechazo, ir detrás de lo que quiero, desde esa dualidad, era inventar todo tipo de acciones forzadas para empujar las cosas a que sean lo que no son, en vez de dejar que lo que es en toda su sabiduría me muestre mi límite. Y yo aprendo a ver ese límite sin carga y sin culparme. Y a continuación, espere el siguiente movimiento desde la certeza, no desde la gana de evitar algo, no desde la gana de conseguir algo, desde la certeza. Eso surge y se reconoce cuando pasa. Si no pasa, si no se reconoce es que no ha llegado. Toca esperar. A veces no lo lograré y reaccionaré antes de que me dé tiempo a pensarlo, entonces hago el trabajo a posteriori. Hago la observación a posteriori. Porque cuando ya he reaccionado y la he cagado, me van a dar más ganas todavía de seguir haciendo cosas para arreglarlo. Entonces en algún momento tengo que parar. Puedo reaccionar una vez, a la segunda ya, poco a poco, esas reactividades van disolviéndose. Cuando la revolución está fundada en la autoridad de una actitud interior correcta, esa es la única autoridad, la de una actitud interior correcta, es decir, guiada por la verdad, guiada por el ser, guiada por una pregunta que yo formulo. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Es una pregunta basada en la experiencia? ¿Quiero una experiencia bonita? ¿O es una pregunta basada en la verdad? Quiero saber qué parte de mí misma no estoy viendo y que me mantiene atrapada en la ilusión y que este suceso que viene contundente me viene a mostrar. ¿Me guste o no me guste? Cuando la revolución está fundada en la autoridad de una actitud interior correcta, no puede haber arrepentimiento. Si fuésemos a cambiar, si fuésemos a ayudar a otros, si quisiéramos un cambio de actitud de otros, deberíamos ser justos y firmes en nuestros valores. No deberíamos ir al otro a hacer nada. ¿Queremos otros resultados? Sé justo y firme en tus valores, no los valores del plano 4. Aquí, como es un lenguaje de otro libro, pues no utiliza el mismo lenguaje, pero al fin y al cabo solo son palabras. Sé leal a tu ser, sé leal a tu conciencia superior, sé leal a las respuestas que te llegan, no guiadas desde el miedo. Sé leal a las respuestas que no te dictan ni el miedo ni la culpa. Son respuestas en cuanto al propósito de las cosas, no en cuanto a cómo llegar a donde yo quiero llegar.
Cuando yo me pregunto sobre el propósito de las cosas, llego solo al único destino que mi ser podría desear. Llego solo. Si fuésemos desapegados e independientes en nosotros mismos, siempre listos a retirarnos y a seguir nuestro camino cuando los otros no se muestren receptivos o correctos con nosotros. Estamos hablando de relaciones, la parte estrella de todo este trabajo, porque la paz individualmente es relativamente fácil porque al no relacionarme con el exterior no veo mis puntos ciegos, y cuando no veo mis puntos ciegos no me siento culpable y más o menos se lleva bien. El desafío esa es la transformación de una relación especial en una relación santa. Una relación especial busco que me dé placer y bienestar, compleción, compresión, en fin, una experiencia de la vida más grata. Mientras que una relación santa la utilizo para ver a través del exterior lo que no estoy viendo de mí. Eso no quiere decir que no pueda proseguir mi camino si la persona con la que me quiero relacionar no es receptiva, si no recorre a sí mismo la mitad del camino hacia mí. No puedo yo recorrer mi parte y la del otro y traerlo por los pelos. Listos a retirarnos y a seguir nuestro camino. Claro, retirarnos y seguir nuestro camino, si yo soy adicto a esa relación, se va a sentir mal. Es un síndrome de abstinencia. Yo al principio del curso decía, jolín, yo sé que la respuesta verdadera da paz. Y a veces me veía en situaciones en donde tanto si me quedaba, por ejemplo, con alguna relación, digo, oye, que si me quedo, no estoy bien. Pero si me voy, tampoco. ¿Cuál es la verdad? Si ninguna me da paz. Aquí hay que ver qué es lo que te es más fácil, quedarte o irte, dentro del malestar. ¿Qué es lo que te es más fácil? ¿Quedarte o irte? Bueno, pues lo contrario suele ser la verdad. Y si todavía no da paz, es porque todavía estás en el síndrome de abstinencia. Entonces ahí, paciencia, apertura a ello y ver, ahora pienso que todo eso que necesitaba y que me hace sentir tan mal, lo he perdido irremediablemente. Pero si aguanto ahí un poquito, empezaré a ver que donde estoy no está tan mal. Empezaré a sentirlo de otra manera. Y a medida que yo empiece a sentirme de otra manera, surgirán acciones diferentes. La relación con esa persona sigue porque no va de estar cerca, no va de tener el cuerpo al lado. La relación con esa persona sigue en la medida en que yo he utilizado esa relación para la unión. Y la unión quiere decir que yo rescato esas partes de mí mismo por las que me culpo y por tanto relego a la sombra y empiezo a relacionarme con ellas de otra manera. Por eso insiste el curso, la relación no va de tener el cuerpo cerca, aunque hay algunos que tengamos cerca, porque se den. No somos desleales siguiendo nuestro camino, porque mi mente, esa experiencia, ha ayudado a mi comprensión. Solo cuando solo cuando uno mismo ve la necesidad de una revolución, esa revolución puede darse. Nunca va a darse cuando es otro el que cree que el de al lado necesita la revolución. Por un tiempo ese otro puede, si también es adicto a nosotros, puede intentar complacernos para no perdernos. Pero no se sostendrá. Porque quien le guió a esa revolución falsa no fue un movimiento interior claro, una decisión interna clara de querer ir por ahí, sino ¿quién guió esa decisión? El miedo a perder algo si no hago que sigo este camino, ¿no? ¿Entendéis? Dicen aquí, yo me digo a mí mismo, ¿quieres paz o conflicto? Pero siento que es cobardía. ¿Puedes explicar un poco mejor qué es lo que sientes que es cobardía? Pero me parece una frase muy interesante, ¿no?
que quizá a veces uno se aleja del conflicto no porque quiera paz, sino porque no se atreve a enfrentarlo, ¿no? El conflicto no hay que enfrentar, el conflicto en realidad nosotros pensamos que tenemos como excusa ¿para qué? ¿Qué es lo que usas como excusa y como excusa para qué? Decírmelo todo. ¿Qué es lo que se usa como excusa? La pregunta, huir, exactamente. Muy bueno, sí señor. A veces utilizamos las enseñanzas para huir de lo que nos es desagradable, ¿no? Enfrentar una situación no quiere decir empujar al otro, quiere decir enfrentarla, ¿no? Y a veces, si tenemos miedo al expresar una verdad y que el otro nos malinterprete, nos decimos, no quiero conflicto y me voy. Y lo que pasa es que no soporto esa interacción. Bueno, pues felicidades porque esto en un momento dado de un curso de amor lo dice así, ¿no? A mí me encanta. ¿Crees que es humildad lo que te lleva a actuar de determinadas maneras? Mira un poquito mejor. No es humildad, es miedo. Efectivamente. Porque la mente va a utilizar todo lo que estamos aprendiendo, si no lo ponemos en práctica, para llevarlo a su terreno. Y efectivamente podemos utilizar muchas de las cosas que sabemos para justificar nuestra cobardía. Entonces, hagamos lo que hagamos, ahora nos toca hacer una pregunta. ¿Qué hay en mí, en mis creencias, en mi percepción, que hace que ese enfrentamiento me dé miedo? ¿Qué es lo que temo? Tengo que verlo claro. El rechazo, lo que sea, el sentirme malo, cada uno tiene su trauma, el trauma, que nos lleva a la adicción. Y cuando lo veo me recuerdo que eso no es así, ¿no? Me recuerdo que no estoy en peligro, me recuerdo que la única relación que necesito es la interna, me recuerdo que puedo soportar los sucesos de la vida sin un dolor arrollador, aunque no se sienta a gusto. Me recuerdo todo eso y silencio todo intento de justificarme, todo intento de contarme una historia que me diga que en realidad hice bien, todo intento de planear algo que intente solucionar lo que pienso que se torció, todo intento de embotarme haciendo algo, saliendo de compras, tomándome algo que hagan que yo no sienta ese dolor. Yo tengo que ponerme disponible a saber lo que ese dolor me quiere decir. Si yo busco el placer de la experiencia, pues mira, me tomo una copa, me embotargo un poco y se me pasa. O no lo pienso tanto. Pero si a mí lo que me interesa es superar mi límite, veré qué me quiere decir ese dolor. Esta línea también nos advierte de que nos aseguremos de que nuestras peticiones estén en consonancia con lo universalmente correcto. Porque las demandas caprichosas de nuestros inferiores solo tienen un efecto negativo e impiden que tengan lugar los cambios reales para bien. Yo os diría, desead lo que deseéis, porque si esos deseos no están alineados con el ser, por mí mismos se caerán. Desead lo que deseéis, pero no planeéis nada para conseguir ese deseo. Disfrutad de lo que hacéis. No hagáis acciones que os repelen porque creamos que nos llevan a un lugar que necesitamos. Hagamos las cosas que realmente nos apetece hacer y que vienen de un lugar que no busca reparar nada, que es genuino, que lo hace por el hecho en sí, no por que entonces pienso que eso va a dar lugar a otra cosa. Todos los deseos son buenos. Lo que no es bueno es ir a buscarlos por mi cuenta, porque cuando no voy a buscarlos por mi cuenta, caso de que algún deseo no fuera correcto, se caerá. A mí me ha pasado, desde que empecé en el camino del curso hasta ahora no deseo ni remotamente lo que deseaba, pero no porque me diga yo ahora tengo que desear otras cosas, porque realmente ya no me hacen ilusión, no les veo el lustre que antes les veía. Vale, he leído el hexagrama y las dos líneas que nos han salido. Y el segundo hexagrama, por un lado nos dice la revolución, es hora de que empieces a reaccionar diferente ante el malestar, ante el sinsabor, ante el límite que me he encontrado, ante el conflicto, es hora ya. Y también nos dice que no solo es hora, sino que hemos dado muchos pasos. Y por otro lado, nos va a hablar del impedimento. El impedimento es eso
para que lo veamos más claro todavía, es eso, el impedimento es eso que va a hacer que yo dude de avanzar hacia la revolución, hacia ese cambio nuevo. La revolución es el milagro también. Entonces, el impedimento, ¿cuál es el impedimento? Somos víctimas de los efectos. El impedimento es que somos víctimas de los efectos de una percepción exagerada. Al cambiar nuestra actitud, el impedimento desaparece. Lo que dijimos antes, el impedimento viene de una visión exagerada, de una visión desafinada, guiada por un plano 4 que representa los valores, lo aprendido, las creencias, lo que me llega por familia, por herencia, por cultura, por país, por amistades, los códigos. Se nos presenta el impedimento cuando no hacemos lo correcto por sí mismo, cuando hacemos las cosas para obtener el efecto deseado en la situación. Mira, es que ni me acordaba que decía esto, pero es que lo venimos de decir. Es como si ahora mismo todos tenemos aquí una voluntad. Ahora mismo, de alguna manera, yo lo que siento es que se está filtrando, ¿no?, las respuestas. Yo a veces digo cosas que pareciera que me las hubieran dictado, ¿no? Realmente nos la está dictando el ser. Y cuando, por poca voluntad que pongamos, donde es más importante que recordamos todas las enseñanzas son en esos momentos precisamente de aumento de la tensión. Cuando todo va bien, podemos pensar en todas estas cosas y pensar que son muy guays, ¿no? Pero lo importante es que nos sirvan de ayuda cuando llegan los malos sentimientos, ¿no? Cuando llegan las cosas que se sienten mal. Es ahí donde tenemos que aplicar. Y recordar que si nos da miedo es normal, recordar que hace falta coraje. Y si todavía no lo tenemos, vamos a seguir pacientemente hasta que lo tengamos. Cuando vemos que nuestra actitud es un impedimento y la cambiamos, ¿qué actitud es un impedimento? La de juzgar. Ese es el único impedimento. La de decidir por mí mismo lo que significan las cosas solo porque yo tengo unos valores que me hacen ver de manera estrecha. Ahora paro y me pongo disponible. Digo, ¿cómo podría ver esto de otra manera? ¿Qué significado oculto tiene esto que no estoy viendo de cara a mi aprendizaje? ¿Qué me está mostrando que yo no quiero ver? ¿Qué me gustaría estar haciendo en lugar de esto que no hago por miedo? ¿Qué me gustaría estar haciendo en lugar de esto que no hago por un sentido de la responsabilidad malentendido? ¿Qué miedos tengo que todavía me hacen pensar que cuando hago lo que me apetece hacer, mi vida se va a ir al desastre? Todos esos miedos están en relación a la identificación con el cuerpo. El creer que un utensilio de aprendizaje que es el cuerpo es lo que yo soy, hace que yo tema las carencias del cuerpo. Solo tengo miedo cuando no conozco al ser, porque solo este receptor que traigo conmigo en el viaje, que es la materia, solo ella es vulnerable, solo ella es mortal, solo ella parece estar separada y ser mejor o peor de lo que tiene al lado. Solo ella parece estar separada y por tanto incompleta. Es como si yo me pongo esta camiseta todos los días hasta el punto que me creo que soy la camiseta y entonces empiezo a sufrir porque solo tiene un color o no tiene mangas. Cuando podría ponerme la camiseta que me diera la gana. O sea, yo no soy eso que parece tan fijo y tan vulnerable. Por el momento, al principio del viaje esto no nos dice gran cosa, porque imaginar, estamos tan identificados que no podemos imaginar ni lo que nos están contando, ¿no? Pero poco a poco vamos dando cuenta de que cada vez que tenemos un miedo se nos pide hacer una pregunta nueva, que no es ¿qué hago para escapar?
La pregunta nueva es, ¿qué me pide esta situación? ¿Qué error, qué mentira que me estoy creyendo me muestra? La principal actitud entre las que causan impedimentos es la de considerar a la gente o a las situaciones como imposibles, como incorregibles, como que no tienen solución. Esto es darse por vencido. O bien considerar una situación como peligrosa. ¿Qué es esto? Juzgar, ¿no? Considerar que algo es imposible, considerar que algo es peligroso, es juzgar, es dar una opinión. Es tener una opinión de lo que algo significa. Y pensar que, por lo tanto, es necesario actuar con vigor. Este es el impedimento. Juzgar una situación como mala, como peligrosa, como imposible, y por tanto pensar que es necesario actuar con vigor. El juicio me lleva a actuar por mi cuenta. La pregunta sobre el propósito me lleva a actuar con la vida a partir de la respuesta que se me filtra. Es muy diferente. Tales impresiones exageradas, nos está diciendo que creer que algo es imposible, que creer que algo es peligroso, que creer que algo me puede dañar, es una percepción exagerada. Tales impresiones exageradas tienen lugar cuando pensamos detenidamente en los errores y en las injusticias de los demás. Es decir, cuando toda nuestra atención se centra ahí. Y estoy R que R, recordando, rememorando, preguntando, viendo lo mal que estoy ahí, viéndolo, dale que te pego. ¿Qué nos dice un curso de milagros? Que una vez que veamos, una vez que la alarma de la mala sensación nos diga que hemos juzgado, una vez que me dé cuenta qué tipo de mentira que me he creído, no sigas mirando ahí. Ahora mira al silencio, porque en el silencio es el único lugar donde puede aparecer otro panorama. Es decir, que cuando miramos algo insistentemente, nuestras percepciones se vuelven exageradas y poco realistas. Nos obsesionamos. Pensamos algo así como si no hago algo ahora mismo, se producirá un daño irreparable. O bien, si no hago algo ahora mismo, me duele tanto que me voy a morir o me voy a desintegrar. Si no hago algo ahora mismo, no va a haber tiempo para cambiar algo. Si no hago algo ahora mismo, es demasiado tarde para que las cosas salgan bien. ¿Esta voz de quién es? El que te dice, si no haces algo ahora mismo, sin remedio, vas a la horca, eres un indeseable, no va a haber remedio. ¿Quién nos dice esto? Pero haz lo que te digo y lo solucionarás. Mentira. Bueno, supongo que ya habremos experimentado la vida suficiente como para saber que por ahí no va. Tales imágenes y pensamientos son parte del deseo y del temor. El deseo y el temor son las dos caras del juicio. Lo que deseo es lo que he juzgado bueno, lo que temo es lo que he juzgado malo. El deseo y el temor son la misma cosa. Cuando el deseo y el temor dominan nuestro pensamiento, no podemos ver con claridad. Por eso hay que silenciarlos. Más aún, el deseo y el miedo garantizan un resultado lejos de nuestro ser y por tanto que no se va a sentir bien. Lo garantizan. Debemos adherirnos al potencial oprimido de gran hombre que poseen aquellos que yerran. Debemos poder ver el ser, fíjate, no es que podamos ver el ser en el otro, ese ser que se revelaría caso de que siguieran un camino como el nuestro. No, tenemos que poder ver al ser que hay detrás de cada persona que yerra o de cada situación desagradable, ahora, no si estudiara un curso de milagros, por ejemplo. Tengo que poder ser consciente del ser explorando que hay detrás de cualquier situación. Entonces, si nos adherimos a esta visión, o sea, debemos tanto ser capaces de ver al ser en aquellos que yerran,
como de mantener una opinión justa y moderada de sus transgresiones. Sí, las veo, no es que ahora todo está bien, entonces viene uno actuando totalmente fuera del amor y yo digo todo está bien, no es eso. Quiere decir que yo veo por detrás de eso el amor en el corazón de esa acción. Pero además de ver eso y de mantener una opinión justa y moderada, recordamos todo lo que nos ha costado a nosotros domarnos, entenderemos lo que le cuesta también a los demás. Al mismo tiempo que vemos esto, nos desapegamos de ellos y les dejamos buscar su propio camino. Y esto justo es que es increíble que salga aquí, porque justo es lo que venía reflexionando esta última, bueno, lo he reflexionado muchas veces, pero luego se me olvida y me vuelve a aparecer, porque a mí me pasa mucho esto, ¿no? Es como, bueno, si perdono y comprendo la confusión del otro y comprendo que detrás de eso no hay mala intención ni nada contra mí, es decir, si comprendo al ser detrás de una acción fuera del amor, entonces pareciera que me tengo que quedar corporalmente al lado de esa persona. A mí esto me pasa. Y si en un momento dado siento que tengo que seguir mi camino, entonces tiro del resentimiento. Porque si no, no soy capaz de salir de ahí. Es decir, o perdono y me quedo, o juzgo y condeno y me voy. Eso me da fuerza para irme. Pero ¿qué tal si perdono y además me voy, si la situación lo pide? Esta es una combinación que no se da normalmente junta, ¿no? ¿Qué tal si cuando yo perdono y entonces digo, ay, como he perdonado me quedo, no estoy perdonando? Lo que decía antes David, ¿no? Estoy buscándome una excusa para quedarme porque estoy adicto y irme me duele. Si lo veo, estupendo, no pasa nada porque no hay culpa. Pero si no lo veo, estupendo también, pero no estoy avanzando en este camino. Estoy buscando todavía la experiencia, el placer de la experiencia. Bien, en realidad no es malo. Pero podemos creer que estamos haciendo un camino cuando en realidad no lo estamos haciendo. Perdonar es comprender la situación de manera que yo no me siento amenazado por ella y eso no me impide dar los pasos que siento que tengo que dar. Porque textualmente, ¿no? Si la relación con cualquier cosa de la vida, una persona, una situación, no me está facilitando o no está contribuyendo a que yo me exprese como quien soy desde mi ser, la naturaleza de esa relación tiene que cambiar. No tiene sentido que yo me quede ahí. El único sentido de que yo me quede ahí es que esté usando esa situación para rellenar una carencia y me duela demasiado quedarme momentáneamente con ese dolor al descubierto. Les damos el tiempo que necesitan para entender sus acciones. Eso quiere decir dar el tiempo, no es que yo le dé el tiempo a nadie, es que yo no intervengo. Eso es lo que quiere decir, es que yo no intervengo. Decimos que intervenimos por el bien de los otros, pero por lo único que intervenimos es por lo mal que se siente que el otro no me cubra el vacío. Por eso es un poder tan tremendo decir, soy capaz de vivir este vacío sin ir corriendo a hacer nada. Sí, me duele, pero me voy a quedar igual. A veces en un instante, solo con ese acto, el dolor desaparece. Así. No la situación, el dolor. Reconocemos el mal de la situación, o si lo preferís, reconocemos que la situación no está dándose dentro de las leyes del amor. Y aún así, lo ofrecemos al 7, lo ofrecemos al espíritu, lo ofrecemos al cosmos, llamarlo como queráis, para que lo resuelva. Reconozco que esta situación no es correcta y aún así no voy yo a hacer nada, la entrego. La entrego es hacerme una nueva pregunta, que espera una respuesta, que está dispuesto además a llevarla a cabo en la acción. Es todo un bucle, es el 8. Desde el receptor lanzo la pregunta hacia arriba. Solo puedo llegar arriba si mi
si ese plano 4 de la identidad del personaje está en punto cero, es decir, no se retroalimenta, y vuelve a bajar por el otro lado, de nuevo hasta el receptor, el personajillo que está en el plano. Ese personaje, ¿qué va a hacer ahora? Tiene que realizar una acción coherente en base a esa respuesta. No vale decir, ah, sí, es así, ah, pero yo voy a seguir haciendo lo de siempre porque esto da mucho miedo. Ahí es donde hace falta el coraje. Y cuanta más confianza que tenemos en lo que estamos aprendiendo, menos miedo y menos coraje necesitaremos. Pero los primeros pasos van a requerir coraje, y no solo los primeros. Porque hay tantas franjas en donde derrumbar barreras que cuando avanzamos en una aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Y parece muy cansado mientras tratamos de llegar a algún lugar. Pero cuando podemos estar en cualquier situación, no es tan pesado. Cuando empezamos a aceptar nuestras sensaciones desagradables, no es tan pesado. Es que hay tantas cosas... Es que es el quid de la cuestión todo. De esta forma mantenemos una actitud neutral que refleja la verdad interior de la situación. De esta manera es donde yo puedo encontrar el propósito a las cosas y donde puedo experimentar el milagro de que, como mi cerebro codifica ahora lo que parece estar pasando, ya no resulta algo a esquivar. Lo veo de tal manera que me sirve. Lo hacemos a pesar de las banales quejas personales que nos piden que actuemos con fuerza. Lo hacemos el pararnos en el silencio, en la no acción, en la pregunta, a pesar de las banales quejas personales que nos piden que actuemos con fuerza. No vale decir, no, pero es que lo quiero hacer, pero es que no, lo hacemos a pesar de esas quejas. Lo hacemos a pesar de esas quejas. Este es el impedimento. Este es el impedimento a la revolución o al milagro. Porque está en armonía con lo creativo y con las necesidades reales del momento. Lo hago a pesar de las banales quejas personales que nos piden que actuemos con fuerza, porque hacer esto está en armonía con lo creativo, fíjate Eduardo, y con las necesidades reales del momento. Las necesidades reales del momento no tienen que ver con mi percepción equivocada. Esas no son las necesidades reales que me hacen ir por mi cuenta. Lo que va con la necesidad real del momento es que yo conecte con mi wifi interno y reciba una respuesta a una pregunta apropiada sobre el propósito de las cosas. Recibir este hexagrama señala que una nube que consiste en una o más emociones escondidas obstaculiza nuestra opinión. Es la clase de obstáculo del que no podemos deshacernos sin ayuda. Darnos cuenta de que la situación supera nuestra capacidad y que necesitamos la ayuda del sabio para encontrar y corregir los impedimentos en nuestra actitud. Perdón, es que lo he enfocado mal la puntuación. Ver al gran hombre, conectar con el ser, quiere decir que necesitamos darnos cuenta de que la situación supera nuestra capacidad y que necesitamos la ayuda de otro guía para encontrar y corregir los impedimentos en nuestra actitud. Con esta humildad atraemos todo lo bueno, toda la ayuda para satisfacer las necesidades de la situación. A ver qué... A mí lo que me pasa es que acorto las sensaciones desagradables con los demás. Antes me podían durar días, meses, ahora tomo conciencia enseguida y suelto. Bien, sí, es verdad que cada vez se acorta más. Soltar, no es soltar al otro, es soltar la opinión O sea, yo preferiría que el otro se comportara de una manera que a mí me fuera agradable. Cuando busco la experiencia, cuando busco la verdad,
acepto que la manera desagradable en que el exterior se relaciona conmigo es lo que yo necesito para aprender a ver esa verdad. Y es verdad que cuando empezamos a hacerlo, como dice Eduardo, algo que antes nos podía tener preocupados un mes, no quiere decir que no te golpea igual, pero de hecho, si tomo conciencia enseguida y suelta, efectivamente, esa sensación dura menos. Y si esa sensación se va, es porque de alguna manera la percepción cambió. La sensación no puede cambiar si la percepción no cambia. Es decir, que si yo de repente me empiezo a sentir mejor y no he hecho nada, es porque he logrado un cambio de percepción. El otro día, a referencia a esto que tú me estás diciendo, os conté de la muela, ¿no? Que llevo una temporadita, o sea, es como que me están marcando claramente es por donde ya no puedo seguir, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la inflamación reiterada a lo largo de unos cuantos años, ¿no? De esa muela y buscando sus significados y estando cada vez más atenta a qué he vivido antes de esos sucesos, bueno, pues resulta que dan el clavo con mi trauma fundamental, ¿no? Yo tengo un trauma fundamental con la idea de que, bueno, todos tenemos todo, pero hay puntos en que en cada uno se producen más o menos. Yo tengo una idea equivocada en torno a que yo soy una persona mala, dañina, porque tengo un carácter que tiende a la ira, que es una emoción muy poco aceptada por la sociedad, y eso que intento reprimir para ser amada, a veces sale en estallido, porque reprimiendo no se consigue nada, es mucho más interesante dejarlo salir y enfrentarse a esa culpa que siento que reprimirlo, ¿no? Entonces, cuando sale, después de haberlo reprimido más fuerte de lo que debería ser, como tengo una memoria de que cuando pasa, o sea, yo tengo una memoria de mi pasado en que yo asocié la muerte como castigo a ese comportamiento mío, resumiéndoslo mucho. Y eso está ahí grabado y eso actúa en mí como un automático. Entonces, cada vez que yo vivo una situación de este tipo en la que después me siento culpable, se me inflama la muela. Si me enfermo, lo que me está diciendo es has percibido erróneamente. ¿Qué es lo que hice erróneamente? Al principio crees que lo que hiciste erróneamente fue enfadarte. No, lo que hice erróneamente fue creer que después de ese enfado yo era una pecadora condenada a muerte. Ese es el error. Entonces, esta semana tuve un encontronazo bueno, bastante desagradable, en donde quizá yo no me sienta, aunque en esta ocasión no llegué a reaccionar, sí que me di cuenta de algunos errores que había cometido que habían llevado a la otra persona a aumentar sus resistencias y a actuar de una manera muy agresiva. En este caso la agresividad fue el del otro, pero yo me sentí culpable de haberlo provocado, ¿no? Y como además fue muy desagradable, me quedó como un estado de shock, ¿no? Bioshock. Enseguida se nota, te palpita el corazón, te pones nervioso, ¿no? Sientes que te vas a desintegrar, como si te deshacieras, como si te desintegraras. Entonces rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando. Entonces me senté y me puse como o sea, mi principal objetivo era off. No pienses, no centres tu atención en todo lo que hiciste mal, no pienses en escribir o en decir algo que pueda suavizar tus errores previos. Simplemente para y quédate con todo este sentimiento descomponiéndote. Y ahí me quedé. Y días más tarde pensé, jolín, ¿será porque lo vi tan rápido y me puse a ello que no se me inflamó la muela? Y luego empecé a dudar. Digo, ¿y si entonces me equivoqué y la muela no significa eso? Y después de empezar a dudar tuve como una inflamación muy ligera, ¿no? Y no se me irritó el nervio, no me dolió, pero la encía se inflamó ligeramente un día y luego bajó como diciendo, sí, es por eso. Son las dos cosas. Por un lado, no ha sido muy grave, porque rápida... O sea, yo entré en el error, pero con gran rapidez no seguí la voz que me decía cómo salir de ahí, sino que dejé que el error me informara. Pero a la que empecé a dudar, digo, ostras, pues este sensor, por un lado dije, ay, qué bien lo he hecho, que no se me inflama, pero luego empecé a dudar.
Y no será que a lo mejor me he equivocado, porque además, bueno, como yo estudio, como sabéis, biodescodificación, nueva medicina germánica, y siempre estoy muy atenta al significado de las cosas para que me ayude a ver por dónde cojeo. Entonces, como en respuesta a esa duda, es que me pareció como flash, me da un pequeño toque. Entonces, ya no me queda ninguna duda de que va por ahí. Si en los próximos tiempos vuelve a pasarme algo parecido y no se me inflama, diré realmente que bien lo he hecho, aunque me haya equivocado, ¿no? Y bueno, así se va haciendo el camino, a costa de tropezones, a costa de dejar que nuestros errores se vean, a costa de asumir que a lo mejor hay alguien que no le gusto, y a costa de entender que a pesar de eso sigo siendo un ser de amor digno de todo. A mí me pasa lo mismo, por eso acortar tiempos de reacción para mí es un gran avance. Sí, totalmente. De hecho, las cosas no se dan de hoy para mañana, es un proceso. Va bajando en intensidad, va bajando en tiempo. De hecho, resolver de una manera muy tajante, ahora que conozco la nueva medicina germánica, como todos los procesos inflamatorios y los procesos más peligrosos de las enfermedades se dan precisamente en fase de resolución, cuando yo resuelvo un conflicto, cuando yo resuelvo algo muy grande, de repente, de una sentada, la inflamación puede ser, o sea, la reacción corporal puede ser mortal. Las cosas se van haciendo, si yo voy por mi cuenta y quiero ir muy rápido y quiero conseguir, me puedo enfrentar a resolver tal masa conflictual que me deje seca. El otro día nos lo contaban en clase, ¿no? Una mujer con cantidad de conflictos en relación a la pareja, que nunca había tenido una relación, jamás, ni nada, y de repente, a una edad avanzada, encuentra lo que parece ser el hombre de su vida, ¿no? ¡Pum! Y hace un conflicto que la deja seca. Un ejemplo. A veces es bueno ir lento, y poco a poco. Solo es nuestro rechazo del momento presente lo que nos hace querer ir más rápido. Si no rechazáramos el momento presente, podríamos estar aquí aún sintiéndose desagradable. Y si queremos que no se sienta desagradable, no es porque sigamos temiendo al dolor, sino porque queremos realmente contribuir al cambio del mundo que se nos propone, porque queremos responder a la llamada que se nos ha hecho, porque queremos responder a esa llamada que nos dice: sois los elegidos del cambio del mundo, todos. Ahora queremos responder a eso, nada más. En nuestras manos están los mapas, y en nuestro interior el coraje, la voluntad y la fe para llevarlo a cabo, cueste lo que cueste. Y bueno, ahora, como hemos agotado el tiempo, no haremos aquí la meditación, algunos quizá ya lo habéis hecho, otros lo haremos ahora. Finalizamos este recorrido, que ha durado 9 semanas y un día, no 9 semanas y media. Y bueno, es un trabajo que ya conocemos, está en mi web por si alguien no tiene el libro, que se puede repetir un par de veces al año, o las veces que sintamos, pero para la persona promedio es más que suficiente. Y ahora a observarnos todos en los tiempos que van a venir, en la certeza de que se ha dado un cambio, que hemos dado un paso importante en la percepción. O sea, es lo que nos prometió Jesús al principio del camino, es lo que nos has dicho el hexagrama, que he pedido que nos oriente para todos nosotros hoy en este final del camino, y no tenemos que dudar de que a partir de hoy, en lo que sea, ya no vamos a volver a ver las cosas como siempre, vamos a verlas con un pasito más de verdad y de aceptación. Y si no, estad al quite, estad atentos de todo lo que os va pasando y os sorprenderéis quizá de vuestras nuevas reacciones. Esto no quiere decir que hayamos llegado a ninguna cima, sino que continuamos, porque la vida y la evolución es un bucle sin fin, y cuando lleguemos a un extremo empezamos a la octava superior, y a la siguiente, porque la vida y la evolución es algo dinámico sin fin, afortunadamente. Gracias, chicos, por vuestra escucha también, porque todas las neuronas se entrelazan entre sí y dan el organismo completo. Deciros que, la semana que viene es Semana Santa y, voy a parar una temporada con las sesiones online,
pero en algún momento en que vea que tengo algo interesante que contaros, pues desde el Facebook volveré a avisar de que vuelvo. Intentaré mantener este horario, que es el que está libre aquí en el Instante Santo, o quizá en algún momento me pille yo una sala de conferencias particular. Y deciros que continúo con la lectura de un curso de amor aquí en mi casa. Los que seáis de Barcelona estáis invitados a venir. Los que no, están las grabaciones en el canal iVoox a nombre de Tecla Sound, lo escribo. Hay un canal de iVoox con este nombre, en donde están las grabaciones de la lectura del libro Un curso de amor, y que igualmente, como siempre os digo, si alguien quiere conectar conmigo por mi página web, por mi mail, para cualquier cosa que se tercie o cualquier pregunta existencial, haré lo que pueda por responder, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un camino muy gratificante. Bueno, en realidad, David, no es un audiolibro en el sentido de que lo leo y punto, sino que también comentamos, ¿eh? Se lee y se comenta, pero lo estamos leyendo todo, aún vamos por el capítulo 9. Pues estupendo. Además, me parece interesante que se propague un poquito lo de Un curso de amor, porque mucha gente ni lo conoce ni sabe que existe, y realmente es la continuación de Un curso de milagros. Y yo creo que es interesante porque nos va a contar lo mismo con un matiz diferente que va a hacer que nuestra atención esté más viva. Son unos libros absolutamente increíbles, y que nos van a animar a actuar, a vivir como quien somos y no solo hacernos, con perdón, pajas mentales. Como decían en El Señor de los Anillos, David, un mago nunca llega ni tarde ni temprano, llega justo en el momento adecuado. Me ha venido eso. Como está grabado, no pasa nada, igualmente agradecemos tu presencia. Bueno, pues dicho esto, muy buena Semana Santa. Acordémonos de lo que significa la Semana Santa: el fin del sacrificio, el fin del juicio, el milagro de la resurrección, y paciencia con nuestros errores y con los dolores de la vida. Un abrazo muy fuerte.